Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Y hoy les voy a hablar de un video que le va a dar muchísima importancia, porque en base a este video podemos imaginar qué sería el mundo sin los rumanos. No solo vamos a hablar de rumanos importantes a lo largo de la historia, sino también de inventos, de medicina, de innovaciones tecnológicas y de diferentes partes que son relevantes para toda la historia de Rumanía y su reconocimiento como país como tal en base a sus personalidades para el mundo. Así que empecemos para poder ver cuáles fueron las cosas importantes que los rumanos, sus inventos e invenciones y absolutamente sus personalidades con sus dones y habilidades dejaron huella no solo para Rumanía, sino también para el mundo. Si te gusta mi canal de YouTube y mi contenido, suscríbete y dame tu apoyo completamente gratis. Empecemos por el punto primero y uno de los más importantes, indiscutibles, de importancia para el mundo, de estos sellos que los rumanos dejaron y siguen dejando en este mundo. El punto número uno es el invento de la insulina. Sí, así como escuchaste bien, el invento de la insulina estuvo de la mano de Nicolae Paulescu, que es un filósofo y un profesor rumano que dio una importancia en todo lo que es el campo de la ciencia, y en base a su invento de descubrimiento de la insulina pudo más que nada dar solución a un montón de personas con diabetes, no solo a nivel de Rumanía, a nivel del mundo, y esto no es algo del pasado, sino es algo que le sigue dando utilidad hasta nuestros tiempos. Aunque su trabajo no recibió inicialmente un reconocimiento mundial, luego fue dejando una huella y un tema muy importante para toda la comunidad científica, porque fue una de las primeras personas en documentar la aplicación de la insulina para los pacientes diabéticos. 2. Otro invento súper importante e indiscutible para la época, el motor a reacción, Henri Coanda. Sí, y no solo esto, sino también uno de los aeropuertos más importantes de Rumanía se llama Henri Coanda. Henri Coanda es inventor e ingeniero rumano. Construyó en 1910 el primer prototipo de motor a reacción. Así fue conocido como Coanda 1910. Y aunque este prototipo no fue exitoso en su momento, es indiscutible que él fue pionero en el uso de la propulsión a chorro, y su descubrimiento influyó todo el desarrollo de motores de reacciones modernos. Hablando de todo esto, otro pionero absolutamente del campo de la aviación es Traian Buia, que él fue el inventor o creador del vuelo a la delta, así podemos llamarlo. Fue uno de los primeros en diseñar y volar su avión. ¿Saben en qué año? En 1906. Imagínense si habrá dejado huella. Su invento fue completamente revolucionario y él demostró que es posible despegar un avión sin necesidad de una catapulta. Lamentablemente, él tuvo una muerte en Campina porque él quería demostrar que se podía pasar los Cárpatos rumanos también en su invento, y en esta situación, luego de mucho tiempo de desarrollo, falleció en Campina. También otra persona bastante importante fue Ștefan Odobleja. Esta persona fue una persona pionera en todo lo que es el mundo cibernético. Además de todo esto, tiene una obra de la consonancia psicológica en 1938, fue también considerado como uno de los padres de la cibernética. Bueno, bien, hasta ahora tenemos diferentes inventos, pero no solo desde la medicina, desde la cibernética, personalidades y absolutamente de todos los campos que se puedan imaginar. La medicina, por supuesto, es uno de los campos más importantes, porque no solo se trata de inventos innovadores, sino también se trata de salvar vidas. Así que vamos a seguir en este recorrido de personalidades rumanas importantes. Otro importante fue la silla eyectable. Sí, estamos hablando de Anastase Dragomir, un rumano que patentó en 1928 la silla eyectable, que esto básicamente es un descubrimiento inicial pionero para todo lo que es la seguridad en aviones en casos de emergencia. Este invento a lo largo de la historia permitió salvar muchísimas vidas en todos los siniestros que hubo en toda la aeronáutica, y además fue pionero y es una de las principales bases de seguridad para los pilotos y todas las personas que manejan los aviones. Otra de las cosas muy importantes en todo esto del mundo de los inventos es no un inventor, no alguna personalidad en particular, sino también algo que tiene que ver a nivel nacional. Estamos hablando de la ciudad de Ploiești. La ciudad de Ploiești, que casualmente es la ciudad en donde yo vivo en Rumanía, fue la primera ciudad del mundo en tener refinerías de petróleo. Exactamente, así como lo escuchaste. En 1850
1957 comenzó toda esta movida que hoy es completamente importante para toda la industria petrolera, porque hasta entonces, claro, se utilizaba el petróleo en bruto y las refinerías de petróleo se instalaron en aquel momento aquí en la ciudad de Ploiești y por supuesto siguen siendo útiles hasta nuestros días. Otro invento bastante importante es el invento del bolígrafo moderno. Sí, así como escuchaste bien, el bolígrafo moderno más que nada fue realizado y patentado por Petraki Poenaru en 1827. Aunque no es el mismo, obviamente ese invento abrió una evolución para todos los bolígrafos que tenemos hoy en día y también para las plumas portátiles y estilográficas. En la medicina, en la aviación, en la industria petrolera, en los inventos modernos, ¿qué más realizaron los rumanos? Otra persona súper importante a nivel de medicina es Nicolae Minovich. Nicolae Minovich tuvo un papel fundamental en todo lo que es la neurociencia. Esta persona estudiaba las conexiones neuronales, la de inteligencia y cómo es todo el funcionamiento del cerebro. Una cosa completamente realmente interesante e impensada. Pero no solo esto, sino también que fue un pionero en todo lo que es la medicina forense y criminalística aquí en Rumanía. Otra cosa bastante importante de todo lo que es el campo de la medicina tiene que ver con Victor Babes. Victor Babes es una persona muy importante en Rumanía porque fue quien descubrió la vacuna antirrábica. No solo eso, sino también que las universidades de aquí de Rumanía llevan su nombre, como por ejemplo la Universidad en Cluj-Napoca. Victor Babes es médico investigador rumano que trabajó en el campo de las enfermedades infecciosas y obviamente contribuyó al desarrollo de las vacunas contra la rabia. Sin hablar que por supuesto participó en innumerables proyectos de todas índoles infecciosas y parasitarias. Parasitarias era. ¿Sabías además que Rumanía tuvo el primer banco de sangre moderno? Sí, escuchaste bien. El primer banco de sangre moderno fue patentado en 1940 y este banco principalmente era una institución completamente útil y única para establecer los diferentes tipos de sangre de las personas y los pacientes que están en lista de espera, obviamente para poder realizar una mejora desde el punto de vista de la salud de las personas. Decime si no es un invento realmente útil y pionero para todo lo que es el tema de la medicina. Sandro Stasaiku fue clave para esto y obviamente para mejorar todo lo que es las transfusiones y las disponibilidades de la sangre. Otra de las personas indiscutibles, completamente importantes para toda Rumanía y parte del orgullo nacional es Nadia Comaneci, una persona deportista reconocida a nivel mundial. Yo creo que hasta los extraterrestres saben quién es Nadia Comaneci. Nadia fue la primera gimnasta que recibió a nivel mundial un 10 perfecto en la Universidad Olímpica de Montreal en 1976. Es decir, que en total recibió 7 notas en su carrera, pero absolutamente todas con un 10 perfecto. Sin duda es un referente y un orgullo nacional para todos los rumanos. Otra de las personas también importantes, pero ojo, muy controvertidas, es el señor Julio Popper. Julio Popper, vení, acércate, es un explorador rumano y este explorador rumano tuvo muchísima importancia para todo lo que es los territorios. Era un explorador de finales del siglo XIX que ha ido por diferentes partes del mundo y atención, llegó hasta Argentina, sí, mi país. Llegó hasta el sur argentino, hasta la Patagonia argentina, en búsqueda de territorios y de oro. Y cuando encontró y hizo en sus exploraciones y halló oro o minerales, fue un poco controversial porque él ha luchado con pueblos locales, no solo de Argentina, sino también de Chile, y esto casualmente es lo que lo hace que algunas personas lo amen, pero otros no lo quieran tanto. Así que básicamente esto fue cosas bastante importantes, solo huellas, innovaciones y personalidades de Rumanía que han dejado y siguen dejando huella hasta nuestros días. Si tenés algún comentario respecto de los puntos que he informado o algunas cosas que quizás yo no he dicho en este video, te invito a que lo dejes en los comentarios para que todos podamos sumar más información a este video. En fin, ¿crees que el mundo sin los rumanos sería completamente diferente? Yo creo que sí, principalmente por todas aquellas innovaciones que fueron pioneras en materia de medicina y en materia de seguridad. Así que espero que te guste este video, que sea absolutamente entretenido y, por qué no, que te informe para quienes no sabían todo lo lindo que tiene Rumanía, que no solo es paisajes e historia, sino también personalidades y personas completamente importantes para la historia de la humanidad. Me despido hasta el próximo video. Papá, la revedere.